chavos? Buenas noches. Pues he descubierto que así en la oscuridad ustedes ven mejor la pantalla y creo que entenderán más de lo que estoy hablando. Las capturas de pantalla serán más fáciles. Vamos a tocar el tema de síndrome antifosfolípido y verán que está muy ligado a lupus, porque hasta el 30% de los pacientes con lupus tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos. Y en la definición, este es un trastorno autoinmune que se caracteriza por trombosis vascular. Esta puede ser arterial y o venosa, puede ser de las dos, y o morbilidad del embarazo asociada con la persistencia de anticuerpos antifosfolípido. Este es el sustrato, tiene que haber anticuerpos antifosfolípido presente. Los criterios de clasificación actuales incluyen 3 pruebas de laboratorio: anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina, que pueden ser IgG, IgM o IgA. Los que más se piden son IgG e IgM, y los anticuerpos anti-beta 2 glucoproteína o glicoproteína 1, que se abrevian así. Esto es básico pedirlo a todos los pacientes con sospecha. Y como pueden ser transitorios estos títulos, se recomienda que al menos con 12 semanas de diferencia se vuelvan a repetir los títulos de anticuerpos. Entonces, esta sería la definición más general del síndrome de antifosfolípido. En los criterios de clasificación actuales, por clínica se tiene que demostrar que hubo una trombosis venosa o arterial. Para esto sirve en las arteriales y en las venosas las angiografías, las venografías, los ultrasonidos Doppler, y también puede llegar a ser necesario hacer o corroborarlo por biopsia en el caso de las úlceras, por ejemplo, que producen vasculitis. Y en las complicaciones obstétricas, ojo con estos límites: el aborto antes de las 12 semanas, o sea, primer trimestre del embarazo; la pérdida fetal después de las 12 semanas, prematurez o preeclampsia. Y otra vez, los anticuerpos que vamos a solicitar son anti-beta 2 glucoproteína 1, anticardiolipina, y no olviden de agregarle IgG e IgM. En algunos laboratorios les van a incluir el IgA, es bienvenido, no hay ningún problema. El anticoagulante lúpico es una prueba muy comúnmente solicitada, muy económica, y de lo que nos habla es de un alargamiento de los tiempos de coagulación. Ya veremos que todos estos pacientes necesitan solicitarse TP, TTP, y el TTP es el que está alargado y además no corrige cuando se hacen adición de factores de la coagulación. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos que impiden la corrección del tiempo de tromboplastina parcial. Entre otras manifestaciones clínicas está la microangiopatía, los problemas renales, cardíacos, cutáneos. A nivel cutáneo producen úlceras con necrosis y livedo reticularis, y estas manifestaciones, que son de etiología trombótica, idealmente se tienen que demostrar por biopsia. Otras manifestaciones clínicas son la trombocitopenia, son trombocitopenias de 80.000, 90.000, 100.000, anemia hemolítica, hipertensión, daño valvular o valvulopatía cardíaca, cefalea o migraña, epilepsia de un origen no explicado por otra razón. La corea es muy importante. La corea puede ser una manifestación asociada a antifosfolípido, y la mielitis transversa también. Estas, a diferencia de las previas, no tienen una etiología trombótica conocida y no forman parte actualmente de los criterios de clasificación, aunque levantan muchas sospechas sobre un origen trombótico asociado a estos anticuerpos. Los anticuerpos son estos. Otra vez, ya los revisamos. Lo único que quiero puntualizarles es que el TTP alargado, este no es un anticuerpo, sino que es un reflejo del alargamiento del tiempo de coagulación, específicamente del TTP, no del TP, del TTP, producida por la presencia de estos anticuerpos, y con estas determinaciones se confirma el diagnóstico. Hay otros anticuerpos, no nos vamos a detener en ellos, son experimentales algunos de ellos, comerciales en algunos países. En nuestro país, si se sospecha antifosfolípido y los previos fueron negativos, se le puede pedir un laboratorio especializado en coagulación que haga estos anticuerpos, laboratorios que están en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, o se puede maquilar y enviar la muestra a un laboratorio de referencia, pero eso es muy poco frecuente. Hay un score que nos habla del pronóstico de un paciente que ya tiene el diagnóstico de anticuerpos antifosfolípidos
y se le asigna una puntuación. Esto es anecdótico, no se lo tienen que aprender, sirve para cuando ya se está tratando a un paciente y se hace una suma de los anticuerpos que fueron positivos y sobre esto se toma una decisión terapéutica que se va a reflejar en las diapositivas más adelante. ¿Cuál es el tratamiento una vez que tenemos la sospecha de este diagnóstico en estos pacientes o en estas pacientes? Profilaxis primaria. ¿Qué quiere decir esto? Hay anticuerpos antifosfolípido positivos, pero no hay un episodio de trombosis. Puede ocurrir. Ocurre que haces un rastreo dentro de lupus, por ejemplo, y resulta que ese paciente tiene anticuerpos positivos, pero nunca ha tenido una trombosis. Y existe la profilaxis secundaria, donde los escenarios son primera trombosis y trombosis recurrente. Ojo, primera trombosis necesitamos saber si es arterial o venosa o es mixta. Ha habido de las dos trombosis. Y el otro escenario es la embarazada que tiene abortos de repetición y a esto se le conoce como síndrome antifosfolípido o SAF obstétrico. Aquí, ojo, para los que quieran ser ginecólogos o para los que trabajen con ginecólogos o estén interesados en esto, es muy importante tener en cuenta este diagnóstico, sobre todo porque antes era subdiagnosticado, había pacientes con abortos de repetición y ahora es sobrediagnosticado. Cualquier paciente que tenga un aborto se le considera en primer lugar como síndrome antifosfolípido, cuando en realidad no es tan frecuente como para ocupar la primera causa de abortos de repetición. Estas son las tres situaciones en las que nos podemos encontrar y, como les dije, más del 30% de los lúpicos o las lúpicas tienen anticuerpos, no síndrome, los pacientes con SAF obstétrico y pacientes en los que se identifica un anticoagulante lúpico en un estudio de coagulación. Se deben de tomar en cuenta el contexto, los antecedentes de este paciente y el riesgo trombótico. No es lo mismo diagnosticar anticuerpos antifosfolípido sin más nada en un individuo de 20 años que en alguien de 50 o de 55 años que ya de por sí tiene factores asociados a la edad, si fuma, si es hipertenso, si tiene sobrepeso, a esto. Eso es muy importante para tomar una decisión. Y ojo, el riesgo trombótico de pacientes con lupus y síndrome antifosfolípido obstétrico se estima en un 2.7%. Los factores de riesgo trombótico en antifosfolípido positivos es presencia de una enfermedad autoinmune sistémica subyacente. La más famosa es lupus, pero no es la única. Puede ser artritis reumatoide, puede ser esclerodermia, puede haber alguna otra, la misma artritis reumatoide que ya les comenté. Presencia de factores de riesgo cardiovascular convencionales, sobrepeso, hipertensión, colesterol, hipercolesterolemia, por ejemplo, tabaquismo. Y el perfil. En el perfil de anticuerpos hay que tomar en cuenta el número de anticuerpos positivo, el título al que está y si se repite en determinaciones seriadas. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales para tratar a estos pacientes? Si son títulos bajos hay que vigilarlos y no hay que dar absolutamente nada. Si es intermitentemente positivo es la misma conducta, pero si los títulos son medios o altos de un solo anticuerpo sin factores de riesgo cardiovascular, aquí no hay consenso, pero la mayoría ya empieza a dar aspirina. Y cuando son más factores, cuando hay presencia de factores de riesgo y hay títulos medios o altos de un anticuerpo antifosfolípido, se recomienda el uso de aspirina profiláctica 100 miligramos por día, la aspirina Protect que utilizan los cardiólogos. Doble o triple positividad, no hay duda, aspirina y un control estricto de los factores de riesgo convencionales, manejar la hipercolesterolemia, bajar de peso, controlar la hipertensión, evitar el tabaquismo. La profilaxis secundaria, cuando ya hubo una trombosis, ojo, venosa, si fue no provocada, anticoagulación indefinida. ¿Qué es anticoagulación indefinida? Acenocumarina o warfarina con un INR de 2 a 3. Ya veremos en qué casos puede modificarse el INR. Y trombosis provocada, hay que estratificar cuál es el factor desencadenante. Hay que ver el estado del trombo mediante Doppler, dónde está localizado. No es lo mismo una trombosis venosa de extremidades inferiores que una tromboembolia pulmonar, por ejemplo. Ver los niveles de dímero D que se elevan en procesos trombóticos, si hay datos de insuficiencia venosa y cuál es el perfil, cuáles son los anticuerpos que tiene positivos.
Si estos factores confieren un bajo riesgo de recurrencia trombótica, podría considerarse que un paciente con acenocumarina o warfarina se le pudiera interrumpir la anticoagulación y dejarlo con dosis bajas de aspirina. Profilaxis secundaria en trombosis venosa ante la primera trombosis, otra vez, antagonistas de la vitamina K con INR de 2 a 3. Si es recurrente, hay que comprobar que se está tomando adecuadamente el anticoagulante, corregir factores desencadenantes y añadir pequeñas dosis de ácido acetilsalicílico. O sea, anticoagulación con un INR de 3 más aspirina 100 miligramos al día. O podemos intentar incrementar el INR de 3 a 4 y a estos pacientes con trombosis recurrente, a pesar de una anticoagulación adecuada, se les puede aumentar hidroxicloroquina, el famoso plaquenil, que se están dando cuenta que lo vemos en artritis reumatoide y en lupus, y el uso de estatinas, principalmente la pravastatina a dosis de 40 miligramos por día. En el caso de la trombosis arterial, vean cómo cambia esto, trombosis arterial, ya no venosa, sino arterial, antagonistas de la vitamina K, INR de 2 a 3, idealmente el 3, más dosis bajas de aspirina. Aquí ya va de entrada en el paquete, en la arterial, las dosis bajas de aspirina. Y en la trombosis de repetición, comprobar que se lo esté tomando, corregir factores desencadenantes y, al igual que la diapositiva previa, agregar hidroxicloroquina o estatina. ¿Qué pasa? Porque ustedes lo han visto en angiología o en algunas otras patologías con los nuevos inhibidores de factor 10 activado. Están el rivaroxaban, que es muy común en nuestro país, se le conoce como Xarelto, dabigatran, creo que hay 2 o 3 más en el país, pero hasta la fecha, aunque el mecanismo de acción es muy interesante y sirve para trombosis venosa, de hecho, no se ha comprobado el efecto en la trombosis que está asociada al antifosfolípido. Por lo tanto, es importante conocer el mecanismo de acción, conocer que existen, conocer que estos son orales, al igual que los de vitamina K, pero a diferencia de estos, el riesgo de sangrado o de hemorragia es mucho menor, está muchísimo más controlado con esto que con los tradicionales, con la acenocumarina y la warfarina. Aquí no necesitan hacer un INR o valorar los tiempos de coagulación. Estos, ya lo comenté, deben usarse en pacientes no deben usarse en pacientes positividad triple. Ahí nos vamos directamente a la anticoagulación con warfarina o acenocumarina y les decía yo que no es conveniente su uso a menos que pues no existan factores de riesgo importantes y no haya otra forma o el riesgo de darle un anticoagulante oral supere al beneficio de proteger al paciente de un episodio trombótico. Y ya en la recta final está el SAF obstétrico, en el que hay 3 o más abortos consecutivos, espontáneos, inexplicables antes de la 10ª semana, en el que se excluyan las anomalías anatómicas, algún problema, una malformación congénita, algún problema hormonal en la mamá, y que cromosómicamente no haya ningún problema tanto en mamá, hijo o papá. Una o más muertes inexplicables, los mismos criterios que aplicábamos al principio, después de la 10ª semana, y uno o más nacimientos prematuros de un recién nacido de morfología normal previo a la semana 34 debido a preeclampsia severa o insuficiencia placentaria severa. Si no hay morbilidad obstétrica ni trombosis, se recomienda, ojo, durante el embarazo, 100 miligramos de aspirina más heparina de bajo peso molecular profiláctica. Si hay patología obstétrica previa, aspirina más heparina de bajo peso molecular, conocida comercialmente como Clexane, por ejemplo, lo van a escuchar frecuentemente, pero es heparina de bajo peso molecular. Si hay una trombosis venosa previa, igual es el mismo esquema, pero ojo, si hay una trombosis arterial previa, se da la heparina de bajo peso molecular a una dosis más alta, dosis anticoagulante, y si hay un ataque isquémico transitorio durante el embarazo, después de la semana 16, se puede dar anticoagulación oral, no antes de la semana 16, después de la semana 16, de que se ha formado el feto. Este es el algoritmo de tratamiento del SAF obstétrico, y si existieron eventos trombóticos previos, la respuesta podría ser no.
nos vamos hasta acá, aspirina más heparina de bajo peso molecular. Si sí hubo eventos trombóticos previos y antes de esto se usaba baja dosis de aspirina o se usaba anticoagulante oral y se llenan los criterios del síndrome antifosfolípido obstétrico, a prácticamente todos los pacientes se les da heparina de bajo peso molecular más aspirina. Cuando este tratamiento es refractario, se puede utilizar prednisona 10 miligramos al día hasta la semana 14, ahí se disminuye hasta interrumpirla, hidroxicloroquina preconcepcional y pravastatina si el embarazo previo con preeclampsia y síntomas de preeclampsia en el embarazo actual están presentes. Entonces, aunque no estamos hablando, esto se los quiero dejar claro, de un síndrome antifosfolípido obstétrico que puede ser primario, o sea, no necesariamente asociado a lupus, porque si es lupus, algunos de ustedes podrían decir, bueno, pues está justificado dar prednisona. Si no es lupus, a un antifosfolípido no se le debe de dar prednisona, no hay razón, a menos que se vuelva refractario al tratamiento convencional de anticoagulación. En otras palabras, un síndrome antifosfolípido en el contexto de una enfermedad autoinmune se beneficia del uso de cortisona o de prednisona, pero en un primario no se usa la prednisona a menos que existan complicaciones refractarias a la anticoagulación. ¿De acuerdo? Estos son los fármacos en investigación, no vamos a hablar muchos de ellos, ni siquiera están en el panorama cercano, lo único que tenemos muy cercano es el baricitinib, que se utiliza para lupus, pero en fin, lo importante es que sepan los parámetros, los criterios. Les enviaré después los criterios más actuales de síndrome antifosfolípido. Como en esto intervenimos reumatólogos, hematólogos, ginecólogos, incluso endocrinólogos, angiólogos, bueno, se han hecho una serie de consensos que de repente no sabe uno a quién hacerle caso. Pero esto es lo básico del síndrome antifosfolípido. Sepan que hay primario, que hay secundario, que hay un escenario obstétrico y que estas son las alternativas terapéuticas basadas en un diagnóstico en el que el peso de los anticuerpos es mucho. Este comentario va porque hace muchos años pensábamos, cuando no había tantos anticuerpos, que podría haber síndromes de antifosfolípidos que se llamaban seronegativos. Ahora sabemos que cuando no están presentes los anticuerpos antifosfolípidos tradicionales, de verdad hay que buscar otros anticuerpos, aunque no sean convencionales, y seguramente tendremos el diagnóstico de síndrome antifosfolípido. Esta es la última diapositiva. Les contesto las preguntas más tarde y les envío los criterios de antifosfolípido. Que pasen muy buena noche.